Sonolibro presenta Algo más que vecinos, de Isabel Keats. A todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí. Capítulo 1. La noche de finales de octubre era fresca pero agradable. A estas alturas del otoño, el cielo londinense, cuajado de brillantes estrellas, resultaba poco corriente. Recostado sobre una tumbona en la oscuridad, Leopold intentaba desconectar su mente de su último negocio sin conseguirlo. Estaba agotado, pero reconocía que había valido la pena. Tras casi un mes sin parar de viajar de costa a costa de los Estados Unidos, había conseguido cerrar la operación de forma muy satisfactoria para su empresa. El hombre suspiró. Era consciente de que esa noche le costaría conciliar el sueño. La adrenalina aún fluía por sus venas a toda velocidad. De pronto, escuchó abrirse la puerta corredera de cristal del piso de al lado y vio salir a una mujer apenas envuelta por una toalla de baño. La sugerente figura, ajena por completo a su presencia, se apoyó sobre la baranda de acero y cristal y permaneció inmóvil mientras contemplaba la vista espectacular de los rascacielos de Canary Wharf y los muelles a sus pies. A pesar de la oscuridad, Leopold admiró las largas piernas, esbeltas y bien torneadas, que asomaban bajo la toalla blanca que apenas le llegaba a medio muslo. Era evidente que acababa de salir de una ducha caliente y a pesar de la ligera brisa que subía desde el río, la posibilidad de coger un resfriado no parecía preocuparle lo más mínimo. La chica, tampoco podía estar seguro de su edad, pero algo le decía que era joven, llevaba el cabello recogido en un improvisado moño del que escapaban varios mechones de pelo, pero a la escasa luz de la terraza no pudo distinguir su color. A Leopold le picó la curiosidad. Le sorprendía que su vecino Paul Wisdom, que ya debía haber cumplido los 65 años, se hubiera echado una joven amante. En realidad no era un hecho extraordinario. Simplemente nunca le había parecido ese tipo de hombre. Aunque estaba de espaldas, había algo en la figura femenina, tan quieta y relajada, que lo atraía con fuerza. Y de repente sintió un intenso deseo de ver su rostro. Es una noche preciosa, ¿no es cierto? La chica se volvió hacia él, visiblemente sobresaltada, y un grito ahogado escapó de su garganta. ¿Quién es usted? ¿Qué hace ahí escondido? A pesar de la desazón que detectó en su tono, la voz femenina, dulce y picante como un buen coñac, le erizó los pelos de la nuca. Seguía sin poder distinguir bien sus rasgos, pero percibió que era bonita, y que sus ojos eran muy grandes, aunque tampoco fue capaz de adivinar su color. «No me escondo», respondió con tranquilidad. Soy su vecino y me limitaba a disfrutar de esta noche tan agradable. Ella trató de atravesar las tinieblas con sus pupilas, pero lo único que distinguía entre las sombras era el tono claro de los cabellos masculinos y una silueta poderosa. No sabía que tenía un vecino. Llevo viviendo aquí casi un mes y nunca he visto ninguna luz en su piso, comentó por fin. Acabo de regresar de Estados Unidos por motivos de trabajo. ¿Viaja mucho?, preguntó, curiosa, sin que el hecho de estar medio desnuda pareciera importarle demasiado. Bastante, sí. Pero Leopold no se dejó distraer y volvió al tema que le interesaba. ¿Así que ha venido a vivir con Paul? ¿Paul? Por un segundo pareció confundida. Ah, claro, Paul. Verá, yo siempre lo he llamado tío Pip. Su interlocutora esbozó una sonrisa divertida y a Leopold le chocó su desvergonzada actitud al revelarle a un extraño, con semejante desparpajo, los apelativos cariñosos que utilizaba con su añoso amante. Él mismo estaba sorprendido de lo escandalizado que se sentía. Por Dios, ya era mayorcito y sabía de sobra cómo funcionaba el mundo. Sin embargo, estaba claro que su misteriosa vecina no sufría ningún tipo de incomodidad ante la situación. A pesar de todo, no le había dado en ningún momento la impresión de ser una persona vulgar. Más bien al contrario, su entonación era correcta y refinada. Además, tenía la sensación de que era una mujer preciosa, y no sabía por qué eso le hacía sentirse aún más molesto. Sí, continuó ella, sin percatarse de su incomodidad. Me he trasladado a vivir a este piso, aunque no sé por cuánto tiempo. Todo depende del tío Pip. Si ella está cómoda con la situación, yo no voy a ser menos, se dijo Leopold, decidido a mantener la calma. Como va a ser mi nueva vecina, será mejor que nos presentemos. Soy Leopold Gallagher. Le tendió una mano por encima de la ligera barandilla de cristal que separaba ambas terrazas.
Catalina Stapleton. La joven quiso estrechar su mano, pero el movimiento provocó que se le aflojara la toalla, y si no hubiera sido por los rápidos reflejos de su vecino, que agarró la tela en el último momento, el paño habría caído al suelo. «¡Caramba! ¡Gracias!», soltó una alegre carcajada. «Si no llega a ser por usted, señor Gallagher, habría dado todo un espectáculo». Leopold volvió a colocar el pico de la toalla en su sitio sin poder evitar que el dorso de su mano rozara uno de los firmes pechos femeninos y una fuerte descarga de deseo lo atravesó de improviso. Le sorprendió notar su grado de excitación. No recordaba una respuesta tan rápida ante los encantos de una mujer, sobre todo teniendo en cuenta lo cansado que estaba y que apenas había entrevisto su rostro. Sin embargo, ella seguía tan fresca como si en vez de un hombre hecho y derecho hubiera sido su abuela centenaria la que acabara de tocarla. Procuró tranquilizarse y dio un paso atrás. Estaba claro que la tensión de los últimos días le había afectado más de lo que pensaba. Catalina, es un nombre curioso. Trató de disimular su ardor. Soy medio española. Mi madre vino a trabajar a Inglaterra cuando tenía 20 años y aquí conoció a mi padre y se casó con él. Catalina se frotó los brazos con las manos. Vaya, empiezo a tener frío. Será mejor que vuelva adentro. Me alegro de conocerlo, señor Gallagher. Imagino que nos veremos de vez en cuando por aquí. Buenas noches. Buenas noches, respondió él, sin quitarle la vista de encima, hasta que desapareció tras la puerta de cristal. Creo que va siendo hora de que yo también vuelva adentro, se dijo. A pesar de la fatiga y del desfase horario, a Leopold no le costó mucho dormirse, aunque sus sueños se vieron invadidos por una tentadora presencia femenina, cuyo rostro permanecía oculto entre las sombras. Al día siguiente era sábado, y Leopold, que se había despertado bastante tarde, decidió, cosa extraña en él, no ir a la oficina. Se dijo que se lo tomaría con calma, así que recogió el periódico que el conserje le había dejado sobre el felpudo de la puerta de entrada, y con él en la mano, se dirigió a la luminosa cocina, donde se preparó un abundante desayuno. Por fortuna, la señora Jones, su ama de llaves, se ocupaba de que hubiera siempre alimentos frescos en la nevera. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, Leopold se dio el lujo de desayunar tranquilamente hojeando el periódico y de disfrutar de una larga ducha, sin tener que salir corriendo a ninguna reunión. Bajaré el ritmo, se prometió a sí mismo, aunque sabía bien que no lo haría. Encendió su portátil y estuvo trabajando durante unas cuantas horas. Más tarde, salió a la calle y, aprovechando que el sol lucía con fuerza, se sentó en la terraza de uno de los pintorescos restaurantes que poblaban la zona, cerca de una estufa de gas. Mientras contemplaba el relajante balanceo de los barcos en el pequeño puerto deportivo, decidió que al día siguiente saldría a dar una vuelta en su velero. Hacía demasiado tiempo que no disfrutaba del placer de navegar. Dudó si llamar a su amigo Harry para que lo acompañara, pero finalmente decidió que prefería estar solo. Pasaba tanto tiempo rodeado de gente que pensó que un poco de soledad resultaría muy agradable para variar. «Hola, señor Gallagher». Leopold reconoció sin problemas la voz femenina que sonó a su derecha y se levantó en el acto, mirando a la mujer que se acercaba con curiosidad. «Buenos días, señorita Stapleton». «Hola, Milo». Se inclinó para acariciar al enorme dogo blanco con manchas negras que tiraba con fuerza de la correa sin parar de mover el rabo, excitado. Leopold había imaginado que la joven sería bonita, pero no hasta ese punto. Su melena ondulada caía a su espalda en una gama de colores que iba del castaño al dorado. Los ojos, marrones, enmarcados por unas pestañas largas y espesas, eran inmensos y ligeramente rasgados, y unas motas de oro parecían chispear dentro de ellos. Catalina Stapleton era alta y vestía de manera muy informal, con unos desgastados vaqueros que se ajustaban a la perfección a sus esbeltas caderas, una camiseta de tirantes blanca y un viejo jersey azul claro, de cuello de barco, bastante deformado. «¿Cómo me ha reconocido?», preguntó Leopold. «Yo apenas pude verla en la oscuridad». Ella le lanzó una alegre sonrisa que mostró unos dientes pequeños y muy blancos. Una de sus paletas se montaba ligeramente sobre la otra, y eso, aunque le restaba perfección a su gesto, le añadía todavía más encanto. «Confieso que no estaba segura del todo. Anoche en la terraza me pareció que tenía el pelo claro, y cuando lo he visto aquí sentado, he decidido arriesgarme. Además, me da la sensación de que Milo, aquí presente, también lo conoce a usted muy bien», declaró divertida.
acariciando al animal detrás de las orejas. En efecto, había pensado que Leopold Gallagher sería rubio, pero su pelo, que llevaba muy corto, resplandecía con el brillo de la plata a pesar de que no debía tener más de 40 años. Sus ojos también eran de un gélido tono gris acero y resaltaban en el rostro moreno, impenetrables. Llevaba una elegante americana sobre su camisa azul y unos bien planchados pantalones beige, y el conjunto ponía de relieve su espléndida figura. A pesar de que reconocía que el señor Gallagher era muy atractivo, Kat no tenía muy claro que aquel hombre le agradara. Parecía un elegante aristócrata recién salido de una revista de sociedad. Todo afabilidad y buena educación. Pero había algo en él que resultaba frío y extremadamente distante. ¿Le apetece sentarse y tomar algo conmigo? ¿Una cerveza? ¿Una Coca-Cola? Preguntó por cortesía, aunque no estaba seguro de querer pasar la mañana con la amante veinteañera de su vecino. «Oh, no, muchas gracias». Catalina sacudió la cabeza en una negativa, y hasta él llegó el agradable aroma de su pelo recién lavado. «Tengo que ir a comprar un montón de cosas. Esta noche he invitado a unos cuantos amigos a casa. Espero no molestarlo. Si lo desea, puede pasarse a tomar una copa. Será algo muy informal». «Gracias por la invitación, señorita Stapleton, pero lo más seguro es que me acueste temprano. Mañana quiero salir a navegar». «¿Tiene barco?», preguntó curiosa. «Es ese de ahí». Leopold señaló un pequeño velero que se balanceaba con suavidad mecido por las ligeras olas que levantaba la brisa en el río. «Siempre he deseado navegar por el Támesis», afirmó ella con entusiasmo. Molesto ante su nada disimulada e indirecta, Leopold se vio obligado a invitarla a regañadientes. «Si lo desea, puede venir conmigo». Catalina se quedó mirando los rasgos severos de su vecino y no pudo evitar lanzar una nueva y contagiosa carcajada que consiguió irritar aún más al hombre que se encontraba frente a ella. «Me imagino cómo ha sonado lo que acabo de decir», comentó Catalina sin dejar de sonreír de esa manera cálida y afectuosa que a Leopold le ponía a la defensiva. «Si me hubiera oído mi madre, habría dicho que no tengo ningún tacto. Pero no se preocupe, señor Gallagher, no me aprovecharé de su buena educación». Le lanzó una mirada burlona y, diciéndole adiós con la mano, siguió su camino. Gallagher volvió a sentarse y permaneció con la vista clavada en la grácil figura que se alejaba con rapidez, llevando al inmenso dogo de la correa. Debía reconocer que la señorita Stapleton le desconcertaba. Le parecía increíble que una joven como ella fuera la amante de un hombre que podría ser su padre. Leopold esbozó una mueca cínica y se regañó a sí mismo por ser tan ingenuo. Hasta la persona más inocente sabía que el dinero era un poderoso afrodisíaco, se dijo, y había cientos de miles de Catalinas Stapleton en el mundo. Sin embargo, no sabía por qué le disgustaba pensar en ella como la amante de un hombre mayor. Tonterías. Irritado, trató de cortar en seco la corriente de sus pensamientos. Reconozco que es una mujer bonita y agradable, pero hay algo en ella que me resulta exasperante. Con un movimiento algo brusco, cogió el ejemplar de The Times que había dejado sobre la mesa y lo abrió por la sección de economía, decidido a no pensar más en su misteriosa vecina. Capítulo 2. Hacia las 10:30 de la noche, Leopold subió andando los 14 tramos de escalera que llevaban hasta su piso. Había salido a correr unos cuantos kilómetros antes de la cena y volvía sudoroso, pensando tan solo en darse una ducha. Al detenerse ante la puerta de su casa, escuchó risas y música que venían de la vivienda contigua. Era evidente que la fiesta había comenzado. «Espero que la cosa no vaya más», se dijo molesto. Desde que conocía a Winston, hacía ya bastantes años, nunca supo que diera ni siquiera una cena. Aunque Paul y él no se llevaban mal, y alguna vez incluso se dejaba caer por su casa para echar una partida de ajedrez, siempre lo había considerado un hombre más bien solitario y algo huraño. Estaba claro que convivir con una jovencita iba a repercutir en sus costumbres más queridas. Leopold se encogió de hombros. Al fin y al cabo, lo que hiciera su vecino no era asunto suyo. Ya en el cuarto de baño, se quitó la camiseta empapada y los pantalones cortos y los arrojó al suelo de cualquier manera. Luego se metió bajo el chorro caliente y sintió cómo sus músculos se relajaban. Le gustaba hacer ejercicio de manera habitual, y como no tenía tiempo para ir al gimnasio, procuraba correr al menos media hora todas las noches.
Al salir de la ducha se secó bien, enrolló una toalla alrededor de su cintura y se dirigió a la cocina. Preparó un sándwich de varios pisos. Lo colocó junto a un vaso de agua y una copa de vino en una bandeja y lo llevó todo al salón. Encendió el televisor para ver las noticias mientras cenaba, pero aunque subió varias veces el volumen, tuvo que rendirse y apagarlo. Después trató de leer un rato. Sin embargo, escuchar a Bruce Springsteen gritando en su oreja que había nacido en los Estados Unidos no contribuyó a su concentración precisamente. Así que decidió ir a acostarse. El abrumador nivel de decibelios que lo recibió al entrar en su habitación no tenía nada que envidiar al de cualquier discoteca de moda. Si su vecina no bajaba el volumen, no iba a poder pegar el ojo. Maldijo en silencio. Tendría que vestirse e ir a decirle que bajara la música. Irritado, se puso unos vaqueros y una camisa, y sin molestarse en remeterla por dentro del pantalón, se dirigió al piso de al lado. Tuvo que llamar varias veces al timbre antes de que una muchacha bajita y con el pelo rojizo le abriera la puerta. «Hola, soy Fiona». La pelirroja lo miró de arriba abajo con evidente apreciación, y su sonrisa se hizo más amplia. «Pasa, pasa, la fiesta acaba de empezar». Soy Leopold Gallagher, el vecino de Catalina. Quería hablar con ella, por favor. «Ven, vamos a buscarla», propuso la chica colgándose de su brazo desenfadada. La casa estaba atestada de gente, y todos parecían estar ya bastante achispados. En uno de los sofás, que al menos la señorita Stapleton había tenido la previsión de tapar con unas sábanas viejas, una pareja se besaba con tanta pasión que en breve se verían obligados a ir a buscar la cama más próxima. El humo del tabaco y de la marihuana flotaba en el ambiente como un aromático hongo nuclear. Y en un rincón, Leopold descubrió a 3 tipos haciendo malabares con unos huevos de piedra a los que su vecino tenía mucho aprecio. Una vez más, se preguntó qué opinaría Paul del asunto, pero cuando la tal Fiona le condujo hasta Catalina, comprendió que Wisdom no estaba allí. Su vecina llevaba un sencillo vestido de algodón que enfatizaba su esbelta figura y sus bonitas piernas. Unos grandes aretes de oro colgaban de sus orejas, dándole un ligero aire de cíngara, y su pelo, brillante como latón pulido, enmarcaba el rostro sonrojado mientras discutía acaloradamente con un melenudo que parecía ejercer de pinchadiscos. A Leopold no le quedó más remedio que reconocer que estaba muy atractiva. «Jake, te he dicho cientos de veces que bajes la música de una vez», gritó Catalina, con los brazos en jarra y el ceño fruncido. «Pero preciosa, ya la he bajado». La vibración del agua de un jarrón de cristal colocado sobre una mesa cercana parecía desmentirlo. «Señorita Stapleton». Leopold alzó la voz, intentando hacerse oír por encima del estruendo de la música, pero ella no lo oyó y siguió discutiendo con el gigante del pelo largo. Entretanto, un joven alto y muy moreno, de unos 35 años, Gallagher supuso que debía resultar bastante atractivo para las mujeres, o al menos el tipo parecía creerlo así. Se acercó a Catalina por detrás, apartó su melena a un lado y la besó en el cuello con manifiesta lujuria. Al verlo, Leopold apretó las mandíbulas y se vio obligado a contener el impulso de apartarlo de la chica con violencia y derribarlo de un golpe. Le parecía el colmo de la desfachatez que la joven se dejara besar por otro hombre en la misma casa de su amante. Sin embargo, Kat se revolvió con la velocidad de un tornado y se apartó de esos labios ávidos, al tiempo que apoyaba las palmas de sus manos sobre su pecho y lo empujaba lejos de ella. «Nicholas, no vuelvas a besarme. Te recuerdo que ya no salimos juntos», exclamó furiosa. «Pero Kat, es que sigo loco por ti». «Haberlo pensado antes de intentar liarte con mi mejor amiga cuando todavía estabas conmigo», lo interrumpió ella sin piedad, aunque a Leopold no le pareció que el asunto la entristeciera mucho. Claro que ahora tenía un nuevo novio, mucho más rico, lo cual quizá calmaba un poco su orgullo herido. «¡Kat!», gritó la pelirroja que llevaba colgada del brazo, que a punto estuvo de dejarlo sordo. «¡Te traigo a tu guapísimo vecino!». Esta vez, Catalina la oyó y se volvió hacia ellos. «Señor Gallagher». Se mordió el labio inferior con expresión avergonzada. «Siento muchísimo este jaleo». Hizo un gesto abrumado con una mano que abarcó todo lo que la rodeaba, y Leopold tuvo la sensación de que se sentía superada por los acontecimientos. «Me temo que algunos vecinos se han quejado. Como en estos momentos yo soy el presidente de la comunidad, le comunico que la fiesta debe terminar o si no me veré obligado a llamar a la policía».
improvisó Leopold en respuesta a la muda petición de auxilio de aquellos grandes ojos color castaño. Al escuchar sus palabras, Catalina le lanzó una sonrisa radiante, como si fueran las mejores noticias que hubiera recibido en su vida. Ya habéis oído, chicos, la fiesta se acabó por hoy. El melenudo empezó a protestar. Era evidente que su tasa de alcohol debía de ser, al menos, un par de kilos por litro de sangre. Así que Leopold decidió echar mano de toda su diplomacia. Lo último que le apetecía era que un individuo de semejante envergadura se pusiera violento. «Tú eres Jack, ¿no?». El tipo trató de fijar en él sus pupilas vidriosas. «¿Cómo lo sabes?», preguntó con voz pastosa. «Tío, he oído hablar mucho de ti. Es impresionante cómo pinchas. No había oído nunca nada igual. David Guetta no te llega a la suela del zapato». Leopold no permanecía ocioso mientras hablaba. Con desenvoltura, apagó la música y empezó a desenchufar los cables. Luego, comentó con fingida admiración. «Este pedazo de equipo es tuyo, ¿no? Es una auténtica pasada». «Joder, tronco, tú sí que entiendes», respondió el hombretón, halagado, sin dejar de tambalearse de atrás hacia adelante, en un equilibrio inestable. Con disimulo, Leopold le guiñó un ojo a Catalina, que lo observaba divertida, con esa deliciosa sonrisa suya prendida en los labios. «Atención a todos, se acabó la fiesta». La voz profunda de Leopold vibró por encima de las conversaciones, y aunque se oyeron algunas protestas, finalmente todos, incluida la pareja medio desnuda del sofá, abandonaron la vivienda. «Gracias a Dios», exclamó Catalina en cuanto salió el último invitado, apoyándose contra la puerta y cerrando un momento los ojos. Enseguida los abrió de nuevo y añadió: «Y gracias sobre todo a usted, señor Gallagher. No podría haber llegado en un momento más oportuno». «¿Y puede saberse qué opina Winston de todo esto?». «¿Tío Pip? Bah, estará fuera mucho tiempo y espero que no se entere», declaró ella con una despreocupación que hizo que a Leopold le rechinara los dientes. «Mañana lo recogeré todo, y ojalá que no haya nada roto. Menos mal que retiré los objetos más valiosos antes de que llegaran mis amigos. Uy, casi me olvidó. Voy a sacar a Milo de la habitación. Lo he dejado encerrado y debe estar a punto de echar la puerta abajo». Su vecino la acompañó y tuvo que soportar que el perrazo, feliz al verse al fin libre de su encierro, se abalanzara alegre sobre él y apoyara sus enormes patas delanteras sobre su pecho. «No me parece bien que se dedique a organizar fiestas en ausencia del dueño del piso», comentó Leopold en tono severo mientras se sacudía a Milo de encima. «Un poco de diversión no hace mal a nadie, ¿no cree?». Kat le lanzó una mirada maliciosa. «Aunque debo reconocer que la cosa se ha desmadrado un poco. Verá, se ha corrido la voz y al final todo el mundo ha llegado con algún conocido que a su vez conocía a alguien que a su vez...». «Ya me hago una idea», la interrumpió, irritado por su frivolidad. «Espero que cuando vuelva Paul recupere sus posesiones intactas». Resaltó las palabras sin dejar de mirarla de forma significativa. Catalina le devolvió la mirada extrañada. «Me imagino que no hay nada que una buena limpieza no pueda remediar». Se encogió de hombros. Incapaz de soportar su expresión inocente ni un minuto más, Leopold respondió con sarcasmo. ¿Cree usted que a Paul no le importará compartir lo que le pertenece con esos amigotes suyos? Es curioso, soy incapaz de entender estas relaciones tan liberales. Debo de estar más chapado a la antigua de lo que creía. «No entiendo a qué se refiere», respondió ella, perpleja. Es usted una gran actriz, señorita Stapleton. Esa mirada ingenua bien podría valerle un Oscar. Pero no se preocupe, no es asunto mío el tipo de acuerdos a los que mi vecino llega con sus queridas. A pesar de su enojo, según salían estas palabras de su boca, Leopold se arrepintió de haberlas pronunciado. En realidad, no tenía derecho a mostrarse grosero con la muchacha. Nadie le había invitado a convertirse en el campeón de su cornudo vecino. Sin embargo, la reacción de Catalina le sorprendió y le enervó aún más. No solo no parecía en absoluto ofendida, sino que empezó a reírse con unas carcajadas tan intensas que se vio obligada a sentarse en el sofá, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Su extraño comportamiento consiguió sacar a Leopold de sus casillas. Muy enfadado, se inclinó sobre ella, la agarró de los brazos con fuerza y la obligó a ponerse en pie. ¿Puede saberse qué es lo que le parece tan divertido? Catalina trató de contener su hilaridad, pero la expresión disgustada en aquel semblante adusto era demasiado para ella. Luchando por dominarse, se enjugó los ojos con el dorso de las manos y contestó: «Lo siento, señor Gallagher, pero resulta tan gracioso». ¿Usted cree? Leopold
Enfurecido, le dio una ligera sacudida. ¡Ay, suélteme! ¡Me está haciendo daño! Se quejó ella, calmándose por fin. Estupefacto ante semejante pérdida de control, Leopold la soltó en el acto. Perdóneme, señorita Stapleton. Su relación con Paul no es de mi incumbencia. Avergonzado, se pasó una mano nerviosa por sus cortos cabellos. Kat se frotó los brazos doloridos, en un intento de que la sangre volviera a circular con normalidad. Debería estar enfadada, pero la situación se le antojaba tremendamente cómica. Estaba claro que había ofendido el delicado sentido de la propiedad de su vecino. Al ver su rostro ceñudo, con las fuertes mandíbulas apretadas, se apiadó de él y le lanzó una de sus encantadoras sonrisas. No se preocupe, no es nada. Simplemente me ha hecho gracia que usted pensara que soy la amante del tío Pip. Ahora fue el turno de Leopold de mirarla asombrado. ¿No es su amante? Entonces, ¿qué hace viviendo aquí? No sé por qué tengo que darle explicaciones, replicó Catalina con un mohín. En efecto, no es asunto mío. Asintió él con rigidez. Kat se lo quedó mirando con burla mientras las chispas doradas de sus ojos resplandecían traviesas. Por favor, no se enfade, señor Gallagher, pero es que resulta tan divertido cuando se enoja y me mira con tanta desaprobación que la tentación de provocarlo resulta irresistible. Me alegro de que se lo pase tan bien a mi costa, señorita Stapleton, contestó Leopold muy tieso. No estaba acostumbrado a que las mujeres se rieran de él. Más bien todo lo contrario. Hasta la fecha se habían dedicado a perseguirlo sin tregua. Definitivamente, la señorita Stapleton no le gustaba un pelo. Pero en un instante todo cambió. Catalina alzó su rostro contrito hacia él y Leopold notó que sus ojos ya no eran burlones, sino amables y afectuosos. En realidad, toda ella parecía iluminada por un fulgor interior que la convertía en la persona más vital que Leopold hubiera conocido jamás. De pronto, algo se revolvió en su interior y lo achacó a que Catalina Stapleton le resultaba una mujer terriblemente irritante. Llámeme Kat, por favor. Tanta formalidad me abruma. ¿Puedo llamarle Leo? Leopold asintió sorprendiéndose a sí mismo. Nunca había consentido, ni siquiera a sus mejores amigos, que lo llamaran por la abreviatura de su nombre. ¿Por qué entonces hacía una excepción con esa muchacha descarada? Mentalmente se encogió de hombros y volvió a prestar atención a lo que la chica le decía. Verás, Leo, no te importa que te tutee, ¿verdad? Continuó su explicación sin esperar su respuesta. Tío Pete es realmente mi tío. Un día anunció que estaba harto del clima inglés y decidió pasar una temporada en Italia para disfrutar del arte y la historia que se respira en cualquier rincón de ese país. Y por supuesto del sol y de la comida italiana. Me deja vivir en su piso a condición de que cuide de él y de Milo. Pues ya veo cómo lo cuidas, respondió con sarcasmo. Es un golpe bajo, contestó Kat sin enfadarse lo más mínimo. Pero reconozco que tienes razón. Si no hubiera sido por ti, la cosa podría haberse puesto un poco fea. Te prometo que no daré más fiestas. Lo que hagas o dejes de hacer no es de mi incumbencia, declaró cortante. De repente, se sentía completamente estúpido. Lo sé. Le sorprendió que Catalina soportara sus desaires sin inmutarse y que además le respondiera con insolencia. Estaba acostumbrado a que la mayoría de la gente lo tratase con un respeto rayano en el temor. Bueno, es tarde. Será mejor que te vayas a tu casa. Todavía tengo que recoger todo esto. De nuevo le desconcertó que lo despidiera con semejante indiferencia. Solía ser él el que se marchaba sin atender a los ruegos de las mujeres para que se quedase un rato más. Su buena educación le impulsó a ofrecerse para ayudarla, a pesar de que era lo último que le apetecía. Eres un encanto, Leo. Catalina apretó su brazo, cariñosa, causándole un ligero sobresalto. Pero no, gracias. Siguiendo un impulso del que se arrepintió al instante, Leopold le propuso. Mañana saldré a navegar a eso de las 12. Si quieres, puedes venir. Me llevaré la comida y pasaré el día en el barco, pero no pretendo volver muy tarde. Por qué la había invitado era algo a lo que, aunque estuvo dándole vueltas más tarde, no encontró respuesta. Catalina Stapleton le perturbaba de una manera extraña. Era una mujer imprevisible. La encontraba tremendamente descarada y no estaba seguro de que le gustase la forma que tenía de mirarle con esos ojos burlones. Así que lo más lógico hubiera sido evitar todo contacto con ella. Y sin embargo, ahí estaba él invitándola a pasar el día a su lado.
Ajena por completo a sus pensamientos, Kat lo miró agradablemente sorprendida. «¿Me llevarás?», preguntó con un entusiasmo desbordante. «Es curioso». «¿Qué es lo que te resulta curioso?». La premió cuando pareció que ella no continuaría con lo que estaba diciendo. Catalina clavó sus ojos, tan expresivos, en las pupilas masculinas y respondió con franqueza. «Tengo la impresión de que no te gusta en absoluto». Pero antes de que Leopold pudiera negarlo cortésmente, volvió a soltar una de sus inesperadas carcajadas. «No te molestes en negarlo. Además, no importa. Estaré encantada de salir a navegar contigo. Y no te preocupes por la comida. Yo me encargaré». «No es necesario». Catalina lo interrumpió, al tiempo que lo empujaba con suavidad hacia la puerta. «Relájate un poquito, Leo. Te noto tenso. Mañana a las 12 llamaré al timbre de tu puerta con una enorme bolsa llena de cosas ricas. A cambio, te dejo que te ocupes tú de las bebidas. Buenas noches». Y sin permitirle replicar, abrió la puerta y la volvió a cerrar casi en sus narices. Leopold se quedó parado sobre el felpudo, apretando los puños con fuerza. «Esta muchacha impertinente va a recibir una lección», se prometió. Capítulo 3. Después de recoger, Catalina se fue por fin a la cama, agotada. Por fortuna, no necesitaba dormir muchas horas, así que puso el despertador temprano para que le diera tiempo a prepararlo todo al día siguiente. Cuando se levantó, se sentía como nueva. Se dio una ducha, se lavó el pelo y lo dejó secarse al aire mientras enfundaba sus viejos vaqueros y una brigada cazadora. Abrió la nevera y vio que dentro de ella reinaba el vacío más absoluto. Pero sin perder el entusiasmo, cogió la correa de Milo y se fue con él de compras. Unas calles más abajo, un pequeño supermercado regentado por una pareja de indios mantenía sus puertas abiertas a cualquier hora del día. Mientras preparaba unos sándwiches rellenos de delicias secretas que eran su especialidad, Catalina empezó a pensar en Leopold Gallagher. Desde el principio, su vecino le había parecido un tipo frío y distante. La rigidez de su figura y de sus gestos indicaban que procuraba mantenerse al margen de lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, era un hombre demasiado educado para dejar traslucir el desdén que a veces sentía por sus semejantes. Y esa misma educación era una coraza con la que se protegía de ellos. Se notaba que no le gustaba que nadie se acercase a él más de lo necesario. Pero Catalina no era el tipo de persona que se arredraba ante las dificultades, así que decidió convertir a su vecino en su nueva misión. Catalina Stapleton poseía una gran empatía. Desde muy pequeña, cuando no recogía de la cuneta a un perro atropellado al que le faltaba una pata, era un gatito sarnoso y medio tuerto que había encontrado en un cubo de basura. En el colegio, cualquier niño que sufriera el acoso de sus compañeros sabía que podía contar con el apoyo de la menor de los Stapleton, capaz de enfrentarse a chicos 3 veces su tamaño sin parpadear. Sus hermanos mayores se burlaban de ella llamándola Santa Catalina de Asís, y se reían en cuanto la veían llegar con cualquier lamentable criatura trotando detrás de ella con adoración. «Lo haré», se prometió resuelta. «Enseñaré a este pobre hombre a disfrutar un poco de la vida. Es muy triste ver lo infeliz que es y darse cuenta de que ni siquiera es consciente de ello». Satisfecha, recogió la cocina mientras tarareaba una alegre melodía. Puso agua limpia en el cuenco de Milo, cogió la bolsa de comida y llamó al timbre de la casa de su vecino. Enseguida se abrió la puerta y Leopold, implacablemente vestido con unas bermudas claras y un grueso jersey azul marino de cuello alto, la invitó a pasar. Kat miró a su alrededor con curiosidad. La casa estaba decorada con elegancia y saltaba a la vista que un buen interiorista se había encargado de todos los detalles. No había ni un libro fuera de su sitio y todo relucía impoluto. En su opinión, era tan acogedora como la fría habitación de un hotel. «¡Qué casa tan maravillosa!», dijo poco sincera. Leopold se la quedó mirando un rato con sus inescrutables ojos grises y en su tono más educado contestó: «No es necesario que mientas». Ella se mordió el labio inferior y lo miró mitad turbada, mitad risueña. «La decoración es preciosa, de verdad. Simplemente resulta un poco impersonal. No sé, no parece un hogar». Aunque no lo dejó traslucir, su comentario irritó a Leopold. No era que hubiese traído a su casa muchas mujeres. En general prefería ir a casa de ellas o algún hotel, pero las pocas que habían pasado por allí le habían felicitado por la elegante decoración.
La cruda sinceridad de la señorita Catalina Stapleton era un caso único de malos modales. Decidió. Y él, Leopold Gallagher, creía firmemente en la buena educación como un pilar indispensable para impedir el desmoronamiento de la sociedad. Lamento que no sea de tu agrado. A Kat no le pasó desapercibido su velado sarcasmo. «Perdóname, Leo», suplicó con las manos juntas en un ademán de plegaria de lo más teatral. «Como diría mi madre, el exceso de sinceridad es una imperdonable falta de educación. Te prometo que no diré nada más que pueda molestarte». Al ver su expresión arrepentida, Leopold sintió un impulso casi irrefrenable de extender la mano y acariciar la suave piel de su mejilla. A duras penas logró reprimirlo y se preguntó cómo era posible que aquella criatura imprevisible le hiciera pasar en menos de un segundo del enojo a la ternura, siendo esta, además, una emoción con la que no estaba muy familiarizado. «Será mejor que nos vayamos ya o perderemos la marea». Su tono sereno no delató las confusas emociones que se agitaban en su pecho. Leopold le ofreció unos zapatos de goma y un salvavidas. Le ordenó que se sentase en la popa y le aseguró que él se ocuparía del resto. Catalina obedeció en el acto, tratando de molestar lo menos posible. A bordo de un barco no se encontraba en su elemento y le daba pavor resbalar y caer a las aguas sucias y revueltas del río Támesis. Observó a su vecino con interés. Él también se había puesto un calzado más adecuado y se movía con soltura por la cubierta, atando y desatando nudos y enrollando cabos con unas manivelas metálicas. No tardó mucho en encender el motor y soltar amarras, y pocos minutos después, la embarcación abandonaba el pantalán con lentitud. Navegaron a motor hasta que llegaron a una zona más tranquila del río. Allí Leopold le indicó que se sentara a su lado. Desplegó las velas y comenzaron a deslizarse silenciosamente sobre las turbias aguas, en dirección a Greenwich. A pesar de que vivía en Londres, desde sus tiempos de estudiante, Catalina nunca se había subido ni siquiera a uno de los barcos atiborrados de turistas que recorrían el río. Era la primera vez que veía la ciudad desde el Támesis y el espectáculo le pareció maravilloso. Al principio, Kat se asustó bastante cuando la embarcación se inclinó hacia un lado debido a la fuerte brisa que hinchaba las velas. Y aunque no dijo nada, se aferró con tanta fuerza a la barandilla metálica que los nudillos se le pusieron blancos. «No tengas miedo, no vamos a volcar», le aseguró Leo, mirándola divertido mientras movía la caña del timón con pericia para no perder ni una gota de viento. «No tengo miedo», negó Catalina, sin caer en la cuenta de que sus ojos eran de lo más expresivos. «Ya lo veo, Catalina», declaró el burlón. «Llámame Kat. Nadie me llama Catalina. Solo mi madre cuando se enfada». «Entonces estamos en paz. A mí nadie me llama Leo». Ella se encogió de hombros y al ver que, a pesar de que el velero iba bastante escotado, no volcaban, consiguió relajarse y empezar a disfrutar del placer de sentir el aire frío acariciando su cara y su pelo. Poco después, los altos edificios se hicieron cada vez más escasos y dieron paso a la pintoresca campiña inglesa. «¿Quieres llevar un rato el timón?» Kat lo miró con cierto sobresalto. «Creo que no me atrevo», confesó temerosa. «No te preocupes, yo te ayudaré». Catalina cogió la caña con preocupación y él colocó su mano grande y cálida sobre la suya. «¿Ves? Muévelo con suavidad, en dirección contraria a la que quieras tomar. Si mueves la caña hacia babor, el lado izquierdo, la proa irá a la derecha y viceversa». «Menudo lío». Sin saber por qué, Catalina se sentía un poco incómoda por su proximidad. Estaba tan cerca de él que incluso podía oler el sutil y agradable aroma de su aftershave. Por fin Leopold soltó su mano y la dejó llevar el timón en solitario. Al sentir cómo la pequeña embarcación respondía al más mínimo de sus movimientos, la embargó una sensación de poder y libertad que le hizo soltar una carcajada de contento. «¡Es maravilloso!» Leopold observó su rostro ligeramente enrojecido por la brisa y el entusiasmo, el cabello revuelto y los ojos centelleantes. Y una vez más, pensó que la señorita Stapleton era la persona más llena de vida que había visto jamás. Kat desbordaba pasión por todos los poros de su piel, lo cual resultaba un fenómeno fascinante e inquietante a la vez. De hecho, aún era incapaz de decidir si la burbujeante señorita Stapleton le agradaba o no. Después de navegar durante un par de horas, Gallagher decidió echar el ancla en un bucólico tramo del río, desde el que se divisaba una antigua iglesia de piedra, rodeada de prados verdes en los que pastaba tranquila alguna que otra vaca.
ajena por completo a la inmensa urbe que se erigía a pocos kilómetros. Estaban teniendo mucha suerte con el tiempo. A pesar de que el cielo estaba cubierto de amenazadoras nubes grises, de vez en cuando salía el sol y por momentos la lluvia parecía que iba a respetarlos. Mientras Kat sacaba de la bolsa las provisiones que había traído, Leopold hizo aparecer, como un mago de la chistera, un par de copas y una botella de vino. «Espero que te guste el vino, Catalina. En tu honor he traído un vino español, un Ribera del Duero», anunció, descorchando la botella con habilidad. «Sí, me encanta, pero te advierto que no puedo tomar más de una copa», le advirtió muy seria. «¿Solo una copa? ¿Tienes algún tipo de alergia?», preguntó sorprendido. «Se trata más bien de una pequeña enfermedad». «No me asustes». «Bueno», se encogió de hombros, «no es nada grave. Simplemente no tolero el alcohol. Si tomo un poco más de la cuenta, pierdo los papeles de manera lamentable». «Parece un fenómeno interesante», afirmó Leopold al tiempo que le tendía una de las copas. «Créeme, no lo es». Suspiró y luego, con una expresión pensativa, bebió un poco de vino y añadió: «Está buenísimo». «Sí, y si no es indiscreción, ¿a qué le llamas perder los papeles exactamente? ¿Te da por irte a la cama con extraños? ¿Por ponerte desnuda cabeza abajo?», insistió Leopold Zumbaum. «No te rías, no tiene ninguna gracia. Por lo que me han contado, aún no he llegado a esos extremos», comentó muy seria y le dio uno de los sándwiches que había preparado. Leopold le dio un buen mordisco y exclamó: «Delicioso». «¿Verdad?». Su bonito rostro se animó de nuevo. «Estos sándwiches son mi especialidad. Mi única especialidad en realidad. Confieso que en la cocina soy un 0 a la izquierda». «Son los mejores sándwiches que he tomado jamás. Pero volviendo a nuestra conversación, ¿qué efectos tiene el alcohol sobre ti?». Catalina observó los ojos grises de su vecino, que ahora no parecían tan fríos. Era la primera vez que los veía sonreír y tenía que reconocer que resultaba un hombre muy atractivo. «Bueno», se dijo, «quizás el pobre tenga solución después de todo». Catalina dio otro sorbo de vino y prosiguió: «Verás, al día siguiente no recuerdo nada de lo que he dicho ni de lo que he hecho. Los que me han visto en ese estado dicen que me pongo enormemente cariñosa». «¿Eso está bien?». Alzó una ceja, con ironía. «No lo creas, solo me ha ocurrido 2 veces en mi vida. La primera vez fue cuando tenía 16 años. Una compañera de clase me invitó a una fiesta y por primera vez bebí bastante alcohol. Hasta ese momento solo le había dado algún que otro sorbo a una cerveza. Lo único que recuerdo fue que cuando me desperté en mi cama me dolía la cabeza como si tuviera 1 millar de alfileres clavados en el cerebro y otros tantos en los globos oculares. Había vomitado 2 veces en el suelo del baño y una en la alfombra del salón. Y mi madre estaba tan furiosa que pensé que le estallaría una vena del cuello. Mi amiga Fiona me contó más tarde que no había parado de abrazar a todo el mundo. Chicos, chicas, una vagabunda que dormía en la plaza y que por lo visto empezó a gritar llamando a la policía. Un perro callejero lleno de pulgas». Al ver su expresión desolada, Leopold no pudo contenerse más y soltó una carcajada. Kat alzó los ojos hacia él y lo miró indignada. «Perdona, Catalina. Sigue contando, por favor», rogó tratando de recuperar la seriedad. «En resumen, cuando volví el lunes al colegio, había 2 chicos y una chica que decían ser mis novios, a los que había jurado amor eterno». Leopold empezó a reírse de nuevo, y a pesar de que le irritaba que se tomara a broma su triste historia, no pude evitar encontrarlo guapísimo. «Menos mal que también se me ocurrió meter algunas latas de Coca-Cola en la nevera», exclamó algo más calmado mientras le pedía otro sándwich. «Cuéntame qué pasó la segunda vez que bebiste». «Creo que no lo haré. Son historias muy íntimas y no pretendo resultar graciosa», replicó ella con el ceño fruncido. Por favor», suplicó su vecino, y los iris grises chispearon divertidos. «Está bien», aceptó resignada, «pero prométeme que no te reirás». «Palabra de Boy Scout». Alzó la palma de la mano con expresión solemne. Catalina lo miró con desconfianza, pero a pesar de ello, continuó con su historia. «La segunda vez que bebí fue hace unos 4 años. También fue en una fiesta. Estaba un poco triste porque mi novio me había dejado». «¿Te dejó él a ti?», preguntó extrañado. «Pues sí, me dejó él. No sé por qué te sorprendes tanto. Aunque, si te soy sincera, en realidad no me sentía triste porque me hubiera dejado.
Lo que en realidad me angustiaba era que, después de haber estado más de 2 años juntos, notaba que no estaba excesivamente apenada por el hecho en sí. No sé si me entiendes. Vamos, que tú tampoco estabas muy enamorada de él. Leo trató de aclarar la cuestión mientras alargaba el brazo y cogía el tercer sándwich. En efecto, pero me daba rabia sentirme así porque, justo antes de darme la patada, Jason me había acusado de eso mismo y de ser una bruja sin corazón. Y yo lo había negado indignada. Y al final resultó que él tenía razón. Y volviendo a lo que te estaba contando. Pues eso, que me sentía triste y un poco deprimida. Y decidí tomarme unas copas para animarme. Pensé que quizás lo que me ocurrió cuando tenía 16 años no tenía por qué volver a repetirse. Pero se repitió. Así es. No dejé que Fiona me contara todos los detalles, pero me dijo que 2 hombres se habían peleado por mí. Y que otro tipo, bastante bebido, había amenazado con tirarse por el balcón si no le prometía en ese mismo instante que me casaría con él. Cuando Leo consiguió dejar de reír, se dio cuenta de que Catalina lo observaba irritada. «Creo que debiste ser un Boy Scout lamentable», declaró con rencor. Reconozco que nunca me aceptaron entre sus filas, pero Leo se interrumpió y examinó con recelo su copa casi vacía. Con un rápido movimiento se la arrebató de la mano y la dejó a un lado. Luego rebuscó en la nevera portátil y sacó una lata de Coca-Cola. Será mejor que no bebas más. «No te preocupes». Kat le lanzó una mirada malévola. «No te veo perdiendo la cabeza con facilidad». «No, pero tampoco me gusta correr riesgos innecesarios», repuso muy serio, sin dejar de masticar. «Bueno, ¿y ahora que has devorado todos mis sándwiches?», comentó ella al ver cómo se tragaba el último pedazo del cuarto emparedado. «Solo puedo ofrecerte esta humilde tableta de chocolate como postre». Perfecto, me encanta el chocolate», afirmó su vecino satisfecho. «Vaya, por fin hemos descubierto que tenemos algo en común». Capítulo 4. Permanecieron un buen rato fondeados frente a la antigua iglesia de piedra, mecidos por el suave balanceo del barco y charlando amigablemente. «Dime, Leo, ¿por qué trabajas tanto?», preguntó Catalina en un momento dado, mientras dejaba resbalar una mirada soñadora por el pintoresco paisaje. «No trabajo tanto». Tumbado perezosamente sobre el banco de plástico de la bañera, Leopold la estudiaba con disimulo por entre sus párpados entornados. «Una persona que está más de un mes sin pasar por su casa tiene pinta de trabajar un montón, ¿no?». Kat alzó el rostro hacia el único rayo de sol que había logrado traspasar la espesa capa de nubes. «Era una operación especial que me llevó más tiempo de lo que pensaba. Normalmente, aunque viajo mucho, no suelo pasar más de 2 o 3 días fuera». «¿Y tú, Catalina? ¿A qué te dedicas?», interrogó a su vez, deseoso de conocer algo más de su desconcertante vecina. Al oír su pregunta, Catalina abrió los ojos, volvió el rostro hacia él y contestó. «Soy profesora de dibujo. Trabajo con personas discapacitadas». Leopold se la quedó mirando con fijeza. Era lo último que esperaba oír. «¿No te lo crees?», preguntó ella adivinando sus pensamientos. «Seguro que pensabas que soy una chica superficial, a la que lo único que le interesa es ir a fiestas y divertirse lo más posible». «Reconozco que me ha sorprendido». «En cambio tú a mí no». Las pupilas castañas chispeaban traviesas. «Sé con exactitud la imagen que tienes de mí. Eres un tipo tan predecible como el tiempo en Inglaterra». Catalina volvió a cerrar los párpados, dispuesta a gozar de los débiles rayos de sol que de vez en cuando conseguían atravesar las nubes cada vez más densas. De nuevo, a Leo le irritó que se burlara de él. Predecible, ¿eh? Se iba a enterar esa pequeña bruja de lo predecible que era. ¿De verdad crees que lo soy? Con lentitud bajó sus largas piernas del banco. «Ajá», respondió ella sin abrir los ojos. «Eres el tipo de hombre que mi amiga Fiona y yo siempre hemos clasificado como top». ¿Top? Se acercó a ella con sigilo. «Trabajador, obsesivo y prejuicioso». De repente, unos brazos poderosos la aferraron con fuerza y la obligaron a ponerse en pie. Sin saber muy bien cómo, Catalina se encontró atrapada contra un pecho duro como el hormigón. ¿Se puede saber qué haces?», abrió los ojos, sobresaltada. «Solo quiero demostrarte que no soy tan predecible», respondió él en un tono sosegado, a pesar de que sus ojos grises despedían destellos malignos. Una enorme sonrisa iluminó la cara de la joven
Al ver su expresión, y divertida, le preguntó: ¿Qué vas a hacer? No creo que puedas violarme en este pequeño cascarón, la verdad. Resultaría terriblemente incómodo. Y además, podríamos volcar. Por un instante, Leopold se quedó desconcertado. Al menos había esperado asustarla un poco. Creo que no llegaré a tanto. Sujetó la barbilla delicada entre el índice y el pulgar y la obligó a alzar su rostro hacia él, mientras su cabeza comenzaba a descender con lentitud. «Será mejor que no lo hagas», advirtió Catalina muy seria. ¿Por qué? No creo que sea la primera vez que te besan. Su rostro se detuvo a menos de 5 centímetros del de la chica. «Tengo que hacerte una advertencia». Curioso, Leopold se quedó mirando esos iris castaños, salpicados de polvo de oro, que despedían destellos cegadores, desmintiendo su aparente gravedad. Me estás asustando. ¿Qué es lo que debo saber? Todo aquel que me besa se enamora irremediablemente de mí, anunció Kat con voz tonante sin perder ni un ápice de su seriedad. Sin embargo, su vecino alzó una ceja escéptico, se acercó un poco más a ella y declaró muy decidido: «Me arriesgaré». Con suavidad, Leopold posó sus labios sobre la tentadora boca femenina, dispuesto a darle, de una vez por todas, una lección a esa mujer irritante. Los labios de Catalina estaban fríos y sabían ligeramente a chocolate. Leo utilizó su técnica más depurada. Quería que ella se diera cuenta de que no era el tipo aburrido y predecible que pensaba. Pero no estaba en absoluto preparado para la explosiva secreción de hormonas que provocaron los suaves labios femeninos al moverse contra los suyos. «Por Dios», se dijo aturdido. Esa chica debía haber hecho un cursillo avanzado de cómo volverle la cabeza del revés a un hombre con un solo beso. «Está bien, Leo». Leopold no supo cuánto tiempo pasó hasta que sintió las palmas de Catalina apoyadas contra su pecho, en un infructuoso intento de apartarlo, mientras escuchaba su voz que parecía llegarle desde una distancia de cientos de kilómetros. «Reconozco que besas muy bien y espero que aceptarás que yo tampoco lo hago del todo mal». Le alegró de que el tono de su voz, aunque algo más ronco, se aproximase al suyo habitual. «Pero no debemos aficionarnos. Lo último que me apetece es enredarme con un tipo como tú», afirmó Kat con serenidad, aunque su aparente tranquilidad quedaba desmentida por la velocidad a la que su pecho subía y bajaba debajo de su jersey. «Te devuelvo el cumplido». Bastante picado, Leopold dio un paso atrás para alejarse un poco de ella. «No te enfades, anda. Admito que eres un hombre guapísimo y hoy lo he pasado muy bien contigo, pero reconocerás que no podemos ser más distintos». «No te estaba pidiendo que te casaras conmigo», replicó cortante. «Ah, lástima», suspiró Catalina, mirándolo con fingida tristeza. «Ya me parecía a mí que eras uno de esos hombres con alergia al compromiso». Con algo parecido a un gruñido, Leopold la soltó por fin y anunció: «Será mejor que regresemos. El cielo se está poniendo muy negro». A ella se le borró de golpe la sonrisa. «No habrá peligro, ¿verdad? Solo de pensar en caerme en estas aguas se me pone la carne de gallina», declaró, frotándose los brazos. La mirada masculina se suavizó al posarse sobre su cara asustada y trató de calmarla. «Soy buen marinero. Confía en mí». Con sorprendente agilidad, teniendo en cuenta su gran envergadura, saltó al interior del pequeño camarote y segundos después reapareció con un par de impermeables amarillos. «Ponte esto. Lo vas a necesitar». Catalina se lo puso en el acto y, obediente, se colocó donde él le indicó. El velero se deslizaba a toda velocidad, cabeceando sobre las agitadas aguas del Támesis, pero apenas llevaba media hora de navegación cuando comenzó a diluviar. Sin dejar de sujetar el timón con mano firme, Leopold lanzó una mirada de soslayo a Kat y una sonrisa se dibujó en sus labios. A pesar de la capucha, el pelo de la joven chorreaba y el impermeable le quedaba tan enorme que parecía una niña disfrazada. De pronto, le asaltó una súbita oleada de ternura y pasó un brazo sobre sus hombros, intentando reconfortarla. «Tranquila, no hay por qué asustarse», gritó. «No estoy asustada», contestó ella, tratando de hacerse oír por encima del estruendo de la lluvia y el viento. A juzgar por el resplandor de sus pupilas, decía la verdad, y Leopold sintió una súbita admiración por esa mujer a la que nada parecía amedrentar. Hora y media después,
Kat le devolvía el chubasquero empapado frente a la puerta de su casa. Mil gracias por tu invitación, Leo. No pensé que navegar fuera tan emocionante. He disfrutado muchísimo. Leopold examinó el rostro alzado hacia él y de nuevo sonrió. Estaba claro que no mentía. Catalina no podía ocultar su entusiasmo. Será mejor que te des un baño caliente si no quieres coger una pulmonía. Sí, papá. Buenas noches. Se despidió burlona y desapareció con rapidez detrás de la puerta. Definitivamente es una mujer de lo más exasperante. Fue su conclusión. A pesar de todo, reconocía que lo había pasado muy bien. La señorita Stapleton era un fenómeno de la naturaleza digno de estudio, se dijo. Por supuesto, no era en absoluto el tipo de mujer que a él le atraía. Era demasiado franca, nada sofisticada, y tenía una tendencia irritante a tomarlo todo a broma. Bueno, reconocía que tenía una cara encantadora, pero su cuerpo no era lo suficientemente voluptuoso para su gusto. Como si su mente quisiera desmentir esa afirmación, recordó el subidón de testosterona que experimentó al besarla. Es la novedad, unida al hecho de que hace tiempo que no estoy con una mujer. La semana que viene llamaré a Allison, se prometió. Allison y él estaban inmersos en una relación intermitente que duraba casi 2 años. Ella trabajaba en un bufete de abogados que el pasado año había llevado varios asuntos de Gallagher and Asociados. Y solía ser su pareja en los bailes y eventos sociales a los que a menudo le invitaban. Allison era una mujer que había triunfado en su carrera. Entendía a la perfección lo importante que era para él su trabajo y no trataba de agobiarle con demandas imposibles. También era mundana y hermosa, y tenía muy claro lo que quería. Hacía tiempo que Leopold sospechaba que deseaba casarse con él, y él mismo llevaba un tiempo sopesándolo. Al fin y al cabo, tenía 42 años. Ya iba siendo hora de sentar la cabeza y tener una familia. Su madre no cesaba de recordarle cuál era su deber. Desde 1789 había habido un Gallagher en Holcourt Abbey, y como ella le repetía tan a menudo, no estaba dispuesta a que esa tradición muriera con él. Aunque sus caracteres siempre habían chocado, Leopold no podía negar que en esa cuestión su madre tenía razón. ¿Qué sentido tenía dejarse la piel en la empresa familiar si no había hijos a quien legársela? Bajo el chorro ardiente de la ducha, el encantador rostro de su vecina se coló en sus pensamientos sin ser invitado. Completamente previsible. Eso era lo que Catalina pensaba de él, y no entendía por qué le molestaba tanto. Como ella misma dijo, no podían ser más diferentes. Con un suspiro cerró el grifo por fin, se envolvió en una toalla y fue a prepararse algo de cenar. Mientras tanto, tumbada en la enorme bañera del cuarto de baño de su tío, con la espuma rebosando por el borde y unas cuantas velas aromáticas encendidas por toda iluminación, Catalina también pensaba en su vecino. Su beso había caído sobre ella como la bomba atómica sobre Hiroshima en una cálida mañana de agosto, y aunque se felicitaba por haber salido bastante airosa de la situación, prefería que no volviera a repetirse. A pesar de su aspecto estirado y distante, no sabía por qué, pero Leopold le caía bien, y sentía una preocupación casi maternal por su bienestar. Bueno, reconozco que las emociones que me provocó su beso no fueron muy maternales, que digamos. Se confesó a sí misma. Sin embargo, seguía pensando que el atractivo y exitoso Leopold Gallagher no era un hombre feliz. Permaneció en la bañera hasta que el agua comenzó a enfriarse y se vio obligada a salir. Después se puso el pijama y decidió preparar una cena ligera y acostarse temprano. Al día siguiente tenía mucho trabajo. Debía ultimar los detalles de la exposición que tendría lugar en la Galería de Arte de un amigo suyo. El sábado era la inauguración y se le estaba echando el tiempo encima. De nuevo, sin saber por qué, pensó en Leopold y una suave sonrisa afloró en sus labios. Quizá invitara a su arisco vecino. Durante el resto de la semana, Leopold y su vecina tan solo se cruzaron en una ocasión. Kat salía a dar su cotidiano paseo nocturno con Milo, cuando al abrir la puerta del edificio, casi chocó con una rubia despampanante que justo entraba en ese momento. «Debería mirar por dónde va», le espetó la recién llegada en tono gélido, mientras miraba el cabello revuelto de Catalina y sus vaqueros rotos con disgusto. «Disculpe, iba distraída», contestó Kat sofocada, tratando de sujetar al gigantesco perrazo, empeñado en saltar sobre Leopold.
lo que provocó que la correa se liara en torno a las esculturales piernas de la rubia, que perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al suelo. Por fortuna, él la sujetó por el codo justo a tiempo. «¡Quieto, Milo!», ordenó Leopold con firmeza. Por fin, Milo pareció reaccionar ante el tono autoritario y los tres consiguieron desenredarse de lo que parecía una trampa mortal. «Perdóneme, por favor». Kat, abochornada, le lanzó una sonrisa de disculpa a la enojada mujer. Ella no respondió, sino que se la quedó mirando como si fuera el bicharraco más despreciable con el que había tenido la desgracia de cruzarse jamás. «Buenas noches, Catalina». Su vecino la saludó, flemático. «¿Os conocéis?». Los grandes ojos azules fueron de un lado a otro con repentino interés. «Leo es mi vecino», informó Kat alegremente. «¿Leo?». La rubia alzó una de sus cejas en una muda pregunta, pero Leopold se limitó a encogerse de hombros. «Allison, esta es Catalina Stapleton, mi vecina. Catalina, te presento a Allison Parker». «Encantada de conocerte». Kat le tendió la mano con entusiasmo, como si no se hubiera dado cuenta de que la tal Allison estaba deseando perderla de vista. «Voy a aprovechar este agradable encuentro para invitaros a los dos a la inauguración de la exposición de místicos». Catalina rebuscó en el inmenso y desgastado bolso de cuero marrón que llevaba colgado en bandolera, y después de un buen rato, sacó un par de invitaciones bastante arrugadas y le tendió una a cada uno. «Si el sábado no tenéis otro plan, por favor, no dudéis en pasaros por la galería. Estarán allí todos mis alumnos, orgullosos como padres primerizos. Habrá un cóctel bastante sencillo, eso sí, pero os prometo que lo pasaremos bien. Todo el dinero que se recaude irá destinado a acondicionar el edificio en el que impartimos los talleres y... bueno, será mejor que me vaya o Milo me arrancará el brazo a tirones. Buenas noches, que os divirtáis». Como un torbellino, la caótica joven desapareció en la noche medio arrastrada por el enorme logo. Leopold permaneció un rato en silencio, tratando de recuperarse del encontronazo con su apabullante vecina. Algo le decía que Allison no le había hecho muy feliz conocerla. «¿Leo? Nunca había oído que nadie te llamase así». Como habrás observado, esa chica es algo así como un espíritu libre. A veces resulta tremendamente impertinente, pero no merece la pena enfadarse. Gracias a Dios no nos vemos mucho, dijo en un tono que procuró que fuera lo más indiferente posible. Algo más tranquila por su explicación, Allison se colgó de nuevo del brazo de su acompañante. «Vamos, querido, estoy deseando tomar una copa». Una vez en su piso, Leopold la condujo al salón. Apretó un botón en una pequeña pantalla táctil que había en una de las paredes y al instante, una suave melodía los envolvió. Mientras él traía las bebidas, Allison se acomodó en uno de los inmensos sofás de líneas rectangulares y miró a su alrededor con aires de propietaria. Su anfitrión regresó al rato con 2 gin tonic, servidos en vasos altos llenos de hielo y con una rodaja de limón, y se sentó a su lado. A pesar del ambiente íntimo y relajante del salón, Leopold se sentía un tanto inquieto. Allison se había empeñado en ir a su casa y ahora él se estaba arrepintiendo de haber cedido a sus ruegos. La observó con detenimiento mientras daba un sorbo a su copa. No podía negarse que Allison Parker era una mujer muy hermosa. Su pelo era de ese tono rubio nórdico tan poco corriente y los ojos, muy azules, tenían una mirada felina y sensual. Sobre su cuerpo incitante, lleno de curvas rotundas, lucía un breve vestido de un conocido diseñador que se ajustaba a él como una segunda piel. Sin embargo, a pesar de su aspecto voluptuoso y tentador, de repente la encontró tan fría como una diosa esculpida en mármol. «¿Quieres que vayamos el próximo sábado a la exposición?», preguntó, procurando alejar de su mente esos pensamientos. «¿Estás de broma, cariño? Nada me apetecería menos que ir al antro al que, a juzgar por su forma de vestir, seguramente nos está invitando tu querida vecina. Por lo que nos ha contado sus chicos», resaltó la palabra con desdén, «parecen ser meros principiantes». «No solo son principiantes, sino que también son discapacitados. Desde luego no creo que se trate de un evento social de primera magnitud, pero es un plan diferente», contestó tranquilo, a pesar de que las palabras de Allison le resultaron irritantes. «Sin duda sería diferente. Solo de pensarlo me dan escalofríos. Además, recuerda que el sábado es la cena de gala de la Royal Opera House. Pero no hablemos más de tu molesta vecinita. No he venido aquí para eso». Su voz había adquirido un matiz sensual
y le lanzó una mirada insinuante bajo sus largas pestañas cargadas de rímel. De nuevo, Leopold pensó que a veces Allison resultaba un tanto insensible. Sin embargo, aceptó la invitación de sus bellos ojos, bajó la cabeza y atrapó los labios llenos con los suyos. Ella abrió la boca al instante, y de pronto, Leo se sorprendió pensando en otro beso y en otros labios. Maldijo para sus adentros y trató de apartar aquella inoportuna comparación de su cabeza, pero era consciente de que, esa noche, los besos expertos de Allison, que hasta entonces siempre habían sabido pulsar la tecla adecuada, no estaban produciendo efecto alguno. A pesar de todo, siguió besándola hasta que notó que las manos femeninas se introducían bajo la tela de su camisa. De repente, Leopold comprendió que no tenía ninguna gana de continuar con aquello. Así que paró en seco y con suavidad se apartó de ella. «Perdona, Allison. Debo estar más cansado de lo que pensaba. Pero creo que no ha sido una buena idea invitarte». Un relámpago de furia llameó por un instante en los ojos azules, pero casi de inmediato ella se dominó y Leopold admiró una vez más el control que Allison ejercía sobre sus emociones. «En ese caso será mejor que me marche», afirmó en tono comedido. Decidida, se levantó del sillón, cogió su bolso y el abrigo que había arrojado sobre el otro sofá. «Lo siento, te llevaré a tu casa». «No hace falta, Leopold. Será suficiente con que me pidas un taxi». «¿Estás segura?» Se sintió algo culpable. Después de todo, la situación no resultaba agradable para ninguno de los dos. «No te preocupes, querido. Tampoco a mí me vendrá mal dormir un poco. La verdad es que con la operación Fleetwork, últimamente el ritmo de trabajo resulta agobiante». «Me alegro de que seas una mujer capaz de comprender estas cosas», declaró Leopold, complacido mientras se inclinaba sobre su mano y la besaba con galantería. Halagada por su comentario, ella olvidó un poco lo humillada que se había sentido unos minutos antes. Leopold llamó al taxi, que llegó enseguida, y la acompañó al portal para despedirla. Justo cuando el vehículo se alejaba, apareció Kat con Milo. O quizás sería más correcto decir Milo arrastrando a Kat de vuelta a casa. «Caramba, ¿ya se va? ¿Tan pronto? ¿Qué pasa? ¿Os habéis peleado?» Lo miró con curiosidad. «No sé si eres consciente, Catalina, de lo indiscreta que resultas muchas veces», respondió él, molesto por su falta de delicadeza. «Oh, tiene razón. Mi madre me lo dice a menudo». Suspiró como si se le partiera el corazón, pero enseguida repitió. «Vamos, dímelo, anda. ¿Os habéis peleado?» Leopold replicó enojado. «No es asunto tuyo». «Creo que a tu despampanante novia no le ha hecho mucha gracia conocerme. ¿Aún no le has dicho que me consideras una chica irritante y entrometida?» Su mirada estaba cargada de malicia. Él puso los ojos en blanco. «Estás equivocada». «¿Sobre lo que piensa de mí?» Catalina siguió provocándolo. Leopold perdió los estribos y replicó agresivo. «No, sobre que Allison te considere un peligro». Sin embargo, en cuanto pronunció esas palabras se arrepintió. Le horrorizaba la mala educación y acababa de ser terriblemente grosero con esa chica. Confundido por su extraño comportamiento, observó que Kat se agachaba para acariciar a Milo con el rostro oculto por su larga melena. Se excusó con rigidez, notando que su enfado con ella aumentaba de forma paralela a lo mal que le estaba haciendo sentir. Catalina siguió acariciando a Milo como si no le hubiera ido y de pronto percibió que sus hombros temblaban. Horrorizado, se acuclilló junto a ella y con suavidad pasó la mano sobre su espalda. «Catalina, perdóname, por favor. Siento haber insinuado que me parecías irritante y entrometida. Te prometo que no es así». Kat se apartó la larga melena de la cara con la mano temblorosa y volvió hacia él su rostro congestionado por la risa. «Te perdono, Leo», declaró con una carcajada. «Pero no sé por qué no te creo». Leopold no podía soportar que una joven insignificante como Catalina Stapleton se burlara de él. Y de repente, toda la ira acumulada en su interior estalló por fin. «Te comportas como una mocosa insoportable. Haces bien en no creerme. En realidad pienso que eres la chica más irritante, entrometida, maleducada y...» Kat alzó una mano y la apoyó con delicadeza contra su áspera mejilla. Y ese leve contacto le hizo callarse en el acto. «Perdóname, Leo, pero no puedo resistir las ganas de hacerte rabiar. Es superior a mis fuerzas. Siempre aparentas tenerlo todo tan controlado que da mucho gusto cuando te saco de tus casillas. De alguna manera te hace parecer más humano», confesó, sonriéndole con simpatía.
Él apartó la cara como si el ligero roce de sus dedos le hubiera quemado, y reprimiendo un fuerte deseo de zarandearla, se puso en pie despacio intentando tranquilizarse. «¿Cómo me alegra resultarte tan divertido? Será mejor que vuelva a mi casa. Buenas noches, Catalina». Con mucha dignidad, entró en el portal y sin dejarse llevar por las enormes ganas que tenía de dar un portazo, cerró la puerta a sus espaldas con suavidad. Capítulo 5. Kat vio desaparecer la alta y elegante figura masculina tras la puerta de cristal y suspiró. No le extrañaba que Leo la odiase. Era consciente de que su táctica para bajarle los humos a los hombres a veces levantaba ampollas. Pero estaba convencida de que Leopold Gallagher necesitaba doble ración. Nunca había visto a un hombre tan serio, tan comedido, tan odiosamente educado. Todavía no era capaz de entender cómo un tipo así había podido besarla con tanta pasión en el barco. Parecía más frío que un congelador industrial. Y luego estaba su fabulosa, maravillosa y hermosa novia. A Kat le bastó una ojeada para saber a qué tipo de mujer se enfrentaba, y no le cupo duda de que era de esas que se dedicarían a potenciar los rasgos más desagradables de la personalidad de su desgraciado novio. Bueno, Leo Gallagher no tiene un aspecto muy desgraciado, la verdad, admitió para sí. Pero no sé por qué, no me cabe duda de que no es un hombre feliz, y lo que es más, estoy convencida de que estará mucho mejor sin esa tipeja fría y calculadora, por muy guapa que sea. Convencida de la bondad de sus propósitos para ayudar a su pobre vecino, comenzó a silbar una alegre melodía y subió de dos en dos los escalones de granito de la entrada del imponente edificio de acero y cristal, seguida de cerca por Milo. La inauguración estaba siendo un éxito. A esas horas ya se habían vendido muchos cuadros y los alumnos de Catalina estaban eufóricos por la emoción. La mayoría de los asistentes eran familiares de los chicos, y todos ellos habían transmitido la inmensa gratitud por el placer que les daba ver a sus hijos o hermanos felices de sentirse, al menos por un día, como cualquier otra persona. Diego era el dueño de la galería de arte. Rodeó la cintura de Kat con uno de sus brazos y le susurró al oído. «Parece que la cosa funciona, ángel mío». Ella se volvió hacia él sonriente. «Está siendo todo un éxito. Ya casi hemos recaudado la mitad de lo que necesitamos para reparar el edificio. Muchas gracias, Diego. No sé qué habríamos hecho sin tu ayuda». Su amiga Fiona se acercó a ellos en ese momento. «Caramba, Kat, alguno de estos alumnos tuyos tienen las manos muy largas». Se quejó intentando sacudirse a un muchacho bajito de grandes ojos y sonrisa perpetua. «Martin, cielo, deja a Fiona tranquila. Ahora no quiere jugar contigo». El muchacho asintió con la cabeza y sin perder su sonrisa, se alejó en dirección a otra chica que andaba por allí. «A Martin le encantan las chicas guapas, y creo que tu pelo le ha deslumbrado». Kat admiró los rizos rojos de su amiga. «No te quejes, Fiona. Para una vez que un hombre te presta atención...» Como de costumbre, Diego no dejó pasar la ocasión de pincharla. «Ja, ja, eres muy graciosa». Fiona le lanzó una mirada asesina al dueño de la galería. Ella y Diego habían mantenido una tormentosa relación durante casi 3 años, hasta que Fiona lo dejó por uno de los jóvenes artistas que exponían en su galería. Desde entonces no podían verse sin intercambiar alguna que otra puya. «Paz, queridos, no empecéis», rogó Kat, conciliadora. «Buenas noches, Catalina». Sorprendida, se volvió y descubrió al Leopold a su espalda, vestido con un elegante smoking negro y una camisa de un blanco cegador que resaltaba el tono bronceado de su piel. «Caramba, Leo, esta noche ya te había dado por perdida. Vienes muy elegante». Muy contenta de verlo por allí, recorrió de arriba abajo su poderosa figura con admiración. A pesar de sí mismo, a Leopold le complació sentir los ojos de Catalina sobre su cuerpo. Ella se había quitado sus eternos vaqueros rotos y ahora llevaba unos pantalones y una sencilla camisa de color negro, solo aliviado por el pañuelo de gasa en tonos vivos que lucía en torno a su cuello. En contraste, su melena brillaba con reflejos más dorados y Leopold no pudo evitar pensar, como siempre le ocurría, que aunque no llevara prendas elegantes o de marca, su vecina se las arreglaba para estar siempre preciosa. En ese momento intervino Fiona, al tiempo que le lanzaba una provocativa mirada por debajo de sus largas pestañas. «Hola, ¿te acuerdas de mí? Te conocí el otro día en la fiesta. Kat, deberías presentarme como Dios manda». «Cuidado a todo el mundo. La devoradora de hombres local afila sus garras».
El sarcasmo apenas velado de sus palabras hizo que a Fiona le entraran ganas de estrangular a su ex. «Vosotros dos, no empecéis otra vez», ordenó Kat, cansada de sus eternas disputas. «Mira, Leo, te presento a Diego Torres, el dueño de esta galería que amablemente nos ha cedido su local para esta exposición. Y aunque ya os conocéis, esta es Fiona Daysom, amiga mía desde hace no sé cuántos años. Chicos, este es Leopold Gallagher». ¿De Gallagher han asociados? Diego pareció impresionado. En efecto, Leo le tendió la mano, tras haber hecho lo mismo con Fiona. «Qué formalito eres». La pelirroja hizo un mohín. «No lo sabes tú bien», precisó Kat con cierto ritintín que fastidió a su vecino. «¿De dónde vienes tan guapo, Leopold?» Fiona lo devoraba con los ojos. Acabo de llegar de una cena de gala en la Royal Opera House. Al terminar de comer, mi pareja se sintió indispuesta y me vine para acá. Tengo mucha curiosidad por ver el trabajo de tus alumnos, Catalina. En ese momento, una chica con síndrome de Down, de no más de 20 años, se acercó a Kat y la abrazó con fuerza por la cintura. Kat, he vendido mi cuadro por 20 libras. Sus ojos rasgados despedían destellos de emoción detrás de los cristales de sus gafas. A Leopold no se le escapó la expresión de ternura de su vecina al inclinarse sobre la chica para devolverle el brazo y besarla en la frente. Mi querida Rachel, no tenía ni la menor duda de que algún entendido se enamoraría de una de tus obras nada más verla y la compraría. ¿No te digo siempre que utilizas unos colores preciosos? Quería que lo supieras la primera. Ahora se lo voy a contar a mamá». La muchacha se alejó corriendo con una enorme sonrisa de felicidad dibujada en su cara. La mirada alegre y afectuosa de Kat se posó sobre Leopold, que lo observaba todo muy serio. «¿Quieres que te enseñe los cuadros?», se ofreció con amabilidad. «Me encantaría». «Chicos, voy a enseñarle a Leo la exposición. Me gustaría que no os sacarais los ojos el uno al otro durante mi ausencia». Y dirigiéndoles a ambos una mirada de advertencia, condujo a su vecino hasta uno de los muros de ladrillo visto en el que colgaban varios cuadros. En la muestra había de todo. Algunas pinturas eran poco más que los garabatos de un niño, y otras estaban realizadas con sorprendente habilidad. En general, a Leopold le sorprendió la calidad de la mayoría, pues no sabía qué había esperado. «Debe ser una buena profesora, Catalina. Hay algunos cuadros que están francamente bien», declaró su vecino admirado. «Muchas gracias, Leo. Me halagas. Pero el mérito es solo de mis chicos. No puedes imaginar el interés que han mostrado durante todo este tiempo y lo perseverantes que son». Su bonito rostro se iluminaba cuando hablaba de sus alumnos, y Leopold se sintió vagamente conmovido. ¿Y este? Gallagher se detuvo frente a un retrato femenino de aire cubista, atraído por los trazos angulosos y los colores fríos que había empleado el artista, que sin embargo transmitían una fuerza intensa y una gran variedad. ¿Eres tú? Kat lo miró impresionada por su agudeza. «Me sorprendes, Leo. Eres el único que se ha dado cuenta». «No sé, tiene algo...» Se interrumpió sin saber bien lo que quería decir. «No pensaba que fueras tan receptivo». Por primera vez desde que la conocía, la vio mirarlo con una expresión muy seria. «Lo ha hecho mi mejor alumno, Peter Kelly. Es un muchacho con cierto grado de autismo, que sin embargo posee una sensibilidad para el arte fuera de lo normal. Estoy intentando conseguirle una beca para que estudie en St. Martin's, aunque no es fácil. El pobre tiene serios problemas para relacionarse con los demás, pero sé de sobra que necesita más de lo que yo puedo ofrecerle». ¿Es tu alumno favorito? Los ojos grises se clavaron en ella con curiosidad. Catalina negó con la cabeza y esbozó una leve sonrisa. «Una buena profesora nunca confesará que tiene favoritos. Digamos que es un chico muy especial. Mira, aquí está. Te lo voy a presentar. Peter, ven». Un chico como de unos 20 años, bajito y moreno, se acercó a ella enseguida. «Ángel mío», dijo tan solo, agarrando a Kat de la cintura y apoyando la mejilla en su hombro. Ella alzó su mano y le acarició los negros cabellos con suavidad. «Peter, te presento a mi amigo Leo. Le ha gustado mucho tu cuadro y quería conocerte». El chico se lo quedó mirando con semblante hosco. «Es mi ángel», advirtió, posesivo, apretando más la cintura de Kat. Leopold se quedó un poco descolocado, pero acertó a decir muy serio: «Me alegro, eres un chico afortunado». Más tranquilo, el muchacho miró a Kat con adoración y preguntó: «¿Vienes a mi fiesta de cumpleaños?» «Por supuesto, querido.
No me la perdería por nada del mundo, contestó Catalina, desordenándole el pelo una vez más. Satisfecho, Peter miró en dirección a una mujer morena como él que le hacía señas desde una esquina de la galería. «Mamá me llama». El chico se alejó unos pasos, pero de repente se dio la vuelta y se acercó de nuevo a Kat. «Ángel, él no está invitado». Señaló con el índice a Leopold y sin más se fue corriendo hacia donde lo esperaba su madre. «Lo siento, Leo, ya lo has oído. Tú no estás invitado a la fiesta». Un destello de malicia brilló en sus grandes ojos castaños. «Trataré de superar este nuevo golpe para mi autoestima», declaró su vecino solemne. A continuación, enarcó una ceja y añadió: «¿Ángel mío?» Peter oyó a Diego una vez y desde entonces siempre me llama así». Leopold se la quedó mirando con una expresión indescifrable. «¿Y tú solo das clases? ¿No pintas?», dijo al fin. «Sí, claro que pinto, aunque no tengo mucho tiempo para ello, la verdad. Tengo alguna tela acabada», contestó de forma vaga. «¿Has tratado de venderlos?» «En realidad creo que todavía no estoy preparada para exponer». Catalina esperó que su breve explicación terminara con el interrogatorio, pero a pesar de que Leopold se dio cuenta de que a ella no le gustaba hablar del tema, eso no lo detuvo. «¿Por qué no expones? ¿Te asustan las críticas?», insistió. Ella se quedó pensativa, mientras enrollaba uno de sus brillantes mechones de pelo en su dedo índice. «No creo que sea eso exactamente», contestó por fin, resignada. «Creo que es más bien un tema de intimidad». ¿Intimidad? No sabía por qué, pero se sentía muy interesado por la respuesta. «Caramba, Leo, pareces un sabueso siguiendo un rastro». Lo miró con fastidio. «Oh, venga, Catalina, no trates de cambiar de tema». «¿Intimidad?», repitió. «No sé, es solo una sensación que tengo. Exponer mis obras sería para mí algo así como desnudarme en público». Hablaba despacio, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Curioso, nunca me has parecido una persona tímida». Ahora Kat lo miró visiblemente irritada. «Y no lo soy, pero...» Se encogió de hombros. Era incapaz de expresar con claridad sus sentimientos. «¿Le has enseñado tus cuadros a alguien alguna vez?». Leopold no estaba dispuesto a terminar con el interrogatorio hasta que consiguiera respuestas satisfactorias. «Solo a Diego». ¿Y? «Me anima a exponer». «Pero tú no te sientes preparada». «Entiendo». Su interlocutor observó el rostro sonrojado y su expresión de incomodidad. «¿Y a mí? ¿Me los enseñarás?». «Si me lo hubieras preguntado ayer, me habría negado en redondo», confesó Catalina con sinceridad. «Pensaba que tu sensibilidad para los temas artísticos era tan grande como la de Terminator. Pero hoy ya no estoy tan segura». Una vez más, Kat recorrió su cuerpo de arriba abajo con una mirada especulativa y con los ojos chispeantes afirmó: «La verdad es que estás guapísimo con ese smoking, Leo. No entiendo que la bella Allison te haya dejado escapar esta noche». «Querida Catalina, no conseguirás distraerme». Puso un dedo bajo la barbilla femenina, obligándola a mirarlo y repitió: «¿Me los enseñarás?». Ella alzó los ojos al cielo y respondió: «Ya veremos». Un grupo de personas, en su mayoría padres de alumnos, se aproximaron en ese momento para felicitar a Catalina por el éxito de la exposición y despedirse de ella. Leopold aprovechó para alejarse discretamente y refugiarse en un rincón desde el que llamó a su amigo Harry. «Hola, Harry. ¿Te has despertado? Entonces lo siento aún más, amigo. Dile a Lisa que intentaré compensarla de alguna manera. Necesito que me hagas un favor». En cuanto colgó, se acercó de nuevo al corrillo de gente que rodeaba a su vecina. «Yo también me voy». «Buenas noches, Leo. Te agradezco mucho que hayas venido». Catalina le lanzó una de aquellas dulces sonrisas que le provocaban un extraño revoltijo en el estómago. «Y yo me alegro de haberlo hecho. Buenas noches, Catalina». Capítulo 6. Leo abrió la puerta de su piso, encendió la luz y echó una ojeada a su alrededor. Todo estaba como de costumbre, reluciente y sin nada fuera de su sitio. Y por primera vez, desde que vivía allí, pensó que su hogar resultaba algo frío. Molesto, sacudió la cabeza tratando de borrar ese absurdo pensamiento. Le gustaba su casa,
Había contratado a uno de los mejores arquitectos de interiores de Londres para decorarla y se sentía satisfecho con el resultado. No entendía a qué venía ese repentino descontento. Un par de comentarios de tu excéntrica vecina, Gallagher, y cambias de opinión como Berlusconi de amante veinteañera. Se reprochó disgustado consigo mismo. No entendía qué le pasaba últimamente. Se consideraba un hombre razonablemente feliz. Tenía unas metas muy claras y había encaminado su vida hacia ellas, sin desviarse ni un milímetro. Sin embargo, de un tiempo a esta parte notaba como si le faltara algo. Una ligera insatisfacción lo acompañaba con frecuencia. Pero esto no tiene nada que ver con Catalina Stapleton, se dijo. No es más que la reacción ante un shock. El shock que supone el haberme dado cuenta de que no solo no amo a Alison, con la que hasta hace unas pocas semanas barajaba la idea de casarme, sino que ni siquiera me cae bien. Leopold siempre se había apreciado de conocer hasta el último pliegue de su alma y no entendía cómo había podido engañarse a sí mismo durante los 2 últimos años. Esa noche se le había caído